Muy buenos días a todos. Yo no puedo iniciar mi charla sin dar mi profundo agradecimiento a María Teresa por dos cosas. Primero, la más importante, por permitirme estar con ustedes. Pero la segunda, por haberme regalado anoche tantas añoranzas de mi infancia. Ya estoy en una época de la vida en la cual uno empieza a mirar hacia atrás y realmente me emocioné mucho con Luna Roja, fundamentalmente. Gracias, María Teresa, por ese. Lo segundo que quiero decir es que no tengo ningún conflicto de interés, ninguno de mis conceptos aquí expresados corresponden al patrocinio de nada. No desarrollo en este momento investigación pagada por la industria para lo que pueda llegar a opinar. Hablar después de la excelente conferencia de Alvis es mucho más complejo. Voy a hacer un esfuerzo por ser un poco coherente. Trastornos funcionales del intestino grueso. Yo estaba emocionado cuando se me pidió la conferencia porque me dijeron que hablara de síndrome de intestino irritable. Después me sorprendí cuando vi en el programa que era trastornos funcionales del intestino grueso, así que buena parte de mi presentación estará referida fundamentalmente al síndrome de intestino irritable, pero no porque no la hubiera podido cambiar, sino porque creo que buena parte de los conceptos que uno pueda hablar tienen el mismo conceptualización fisiopatológica. Este es el listado tomado de Roma 3 de los trastornos funcionales. En amarillo están los trastornos funcionales del intestino grueso. El más importante, el más frecuente, síndrome de intestino irritable, pero también está la distensión funcional, al cual haremos referencia durante la presentación, diarrea funcional, estreñimiento funcional, que no voy a mencionar una sola palabra, porque el doctor Rodríguez tiene que encargarse de ese segmento. Y la última ítem de esa clasificación de Roma 3 son los denominados trastornos funcionales del intestino grueso no clasificables, es decir, que no cumplen criterios para ser catalogados en una de esas categorías anteriores. Esta es alguna mapa de prevalencia del síndrome de intestino irritable, pero puede ser aplicable a cualquiera de los otros trastornos que estaremos mencionando. Son entidades muy frecuentes, tan frecuentes como el reflujo, que impactan en forma dramática la calidad de vida de las personas, que generan un consumo del Producto Interno Bruto de cada país muy importante, ya sea en estudios repetidos, en visitas médicas repetidas, en pobre adherencia a tratamiento y, lo que es todavía peor, en muy mala actividad farmacológica sobre la enfermedad. Saber de esto, así sea aburrido para alguno de ustedes, es importantísimo en la práctica gastroenterológica diaria. Esta es una diapositiva vieja, es una diapositiva modificada de una diapositiva del doctor Drossman. Hablar uno de trastornos funcionales y no mencionar muchas veces a Drossman, pues significa estar como la propaganda de la vivienda en el lugar equivocado. Drossman tenía una diapositiva discretamente similar a esta, donde mostraba cómo había sido el desarrollo conceptual en la génesis de los trastornos funcionales, pero fundamentalmente el síndrome de intestino irritable. Todo empieza por allá en el año 50, cuando se empiezan a hacer las publicaciones más importantes sobre las anormalidades en la función motora del tubo digestivo, tratando de explicar de esa forma que los pacientes tenían síntomas porque su motricidad era normal. Eso persiste todavía en el tiempo, pero esa explicación nunca fue suficiente. Muchos pacientes
o muchos no pacientes tienen función motora anormal y no tienen síntomas atribuibles a síndrome de intestino irritable, luego tiene que haber siempre algo más. Aparece luego en los años 70 el concepto de hiperalgesia visceral. Los estímulos son los mismos, pero nuestra percepción de los estímulos es la que genera o no genera la presencia de enfermedad. En los años 80, 90 se pone muy en boga un concepto que está clásicamente expresado en un capítulo del libro de Llamada, en el cual se habla del eje cerebro-intestino como dos grandes servidores centrales que están intercomunicados y que generan estímulos que viajan de un lado para el otro y que nos explican fenómenos fisiológicos como el pensar en comida y tener ruidos intestinales, o nos explican, y me perdonan la expresión, el por qué nos cagamos del susto. Es por la existencia de esos dos grandes servidores centrales que hacen que se generen descargas motoras muy importantes. Hacia los años 2000 se redescubre una viejísima sustancia que nos enseñaban en las facultades de medicina, que era la serotonina, la 5-hidroxitriptamina, y se redescubre que esa sustancia tiene, dado el número de células nerviosas en nuestro tubo digestivo, la mayor concentración posible, mayor que en el cerebro, de esa sustancia, y el enfoque farmacológico se desvía entonces hacia la conceptualización de la serotonina, el bloquear o el agonizar los efectos de la serotonina para modificar los síntomas en los trastornos funcionales. Igual, la resonancia nuclear magnética, la emisión de positrones, logra ubicar un sitio del cerebro que se denomina el sistema motor emocional. Y afortunadamente para estas pacientes, porque la mayoría son pacientes, les quita el título de la vieja histérica que se queja cada vez que está nerviosa de síntomas gastrointestinales. Tenemos un sitio en el cerebro en el cual el estrés genera descargas a través del sistema nervioso entérico y la presencia de mayor actividad muscular. Por supuesto que es muy importante, y haremos referencia en algún momento en las diapositivas siguientes, a la aparición de un subgrupo pequeño de pacientes que desarrollan síntomas de síndrome de intestino irritable después de un episodio infeccioso, que es el denominado síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Es una compleja conceptualización de lo que sucede en los pacientes. Esto es también clásico de Drossman, todos lo conocen, pero yo la sigo utilizando porque sigo pensando que es el autor más importante en trastornos funcionales en el mundo. Puede que no nos guste a algunos, a Alvis, por ejemplo, no le gusta. Yo sigo creyendo que es la autoridad en los trastornos funcionales y que el mundo de la gastroenterología clínica cambió con la aparición del Grupo de Roma, y que mientras no pasen muchísimos años, deberemos seguir pensando en trastornos funcionales y pensando en el pequeño libro de Roma 3. Todos conocen también la definición, no la voy a repetir, son enfermos muy afectados en su calidad de vida, donde el dolor, la distensión y la alteración en el hábito intestinal pues generan todos los síntomas que frecuentemente los llevan a consultar. La aparición de criterios funcionales hizo que estos trastornos dejaran de ser un diagnóstico de exclusión, afortunadamente, y dejamos de gastar tanto dinero repitiendo exámenes, casi siempre a solicitud de los pacientes. Y en este momento, a pesar de que tengan problemas de validación y los cambios frecuentes de los criterios sean una dificultad en la práctica diaria,
El diagnóstico de trastorno funcional es un diagnóstico de inclusión con unas características operativas similares a las que tiene la clínica y el laboratorio para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Eso quiere decir que no hay que hacer múltiples exámenes, sino que hay que creer fundamentalmente en lo que los pacientes nos cuentan y en lo que nosotros encontramos en ellos. Están los criterios de Roma 3 para síndrome de intestino irritable. Desafortunadamente, cada vez que nos los aprendemos, pues nos los cambian, pero estos son los vigentes. Ya viene Roma 4, ya miraremos de alguna forma en qué puede influir esto. Esto es para síndrome de intestino irritable. Y esa aplicación de esos criterios pues nos permite dividir los pacientes en grupos por síntomas y hacernos la pregunta que todavía no tiene la respuesta clara, si nosotros lo que tenemos que hacer es manejar los pacientes por el síntoma predominante o ir un poco más adelante e impactar en la génesis de la enfermedad. Mientras no tengamos marcadores biológicos o no biológicos, nos tendremos que contentar, para mi gusto, con manejar el síntoma predominante. Y acordarnos que estas entidades tienen una clarísima relación causal o no causal con otras alteraciones funcionales sistémicas, con dispepsia, con disfunción sexual, con dispareunia, con polaquiuria, con tenesmo vesical, con fibromialgia, con ansiedad, con depresión. Allí está la referencia de donde está tomada esa afirmación para los que tengan dudas sobre lo que estoy afirmando. En diarrea funcional, no voy a leer definiciones perdón, que todos tienen en sus casas y en sus computadores. Acordémonos que es un trastorno que tiene unos criterios diagnósticos muy estrictos, no muy fáciles de controlar, de cumplir, y por lo tanto el número de pacientes con diarrea funcional no es tan grande. O los pacientes con distensión funcional. Alvis mencionaba hace unos días, y como ustedes ven, Alvis es mi personaje favorito. Bueno, no, lo ha sido durante los últimos 30 y pico de años, y me place mucho que sea eso. Si el término que tendríamos que utilizar es inflación, y entonces yo me fui a buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y una de las acepciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua podría caber, aunque no satisface la fisiopatología, porque es la excesiva presencia de, y estaríamos definiendo distensión como la excesiva presencia de gas intestinal, y la distensión es mucho más que la presencia o no de gas intestinal. Este es uno de los problemas de esta entidad. Cada uno de nosotros entiende lo que quiere entender por distensión funcional. Los criterios de Roma 3 son muy explícitos, pero son imprecisos. Eso hace que todavía se dé esta confusión. Estamos hablando de distensión, de hinchazón, de plenitud, de presión, de excesos de gases, de calambres, de ruidos, de movimientos, de necesidad imperiosa de ir al baño. Cada uno de nosotros tiene una concepción diferente, y ese es un capítulo sobre el cual los trastornos funcionales tendrán que trabajar en el futuro. Los dos servidores centrales, la presencia de múltiples conexiones y de interacciones ascendentes y descendentes, donde posiblemente está la explicación de casi todos estos síntomas. La complejísima presencia de múltiples elementos que pueden perpetuar síntomas, la presencia de infección, de
fenómenos de alergia alimentaria, de antecedentes quirúrgicos, conflictos, psicosis, de psicosis por abuso, que es mucho más que el simple abuso físico, y los patrones aprendidos en la casa que hacen que uno genere este tipo de respuesta. Ya se me acabó el tiempo y no creo que vaya ni en la mitad de mi charla, así que voy a adelantarme. Antibióticos en síndrome de intestino irritable. Esta es una opción que está emergiendo rápidamente. Es una opción que tiene validez si aceptamos el papel protagónico de las bacterias en la aparición de síntomas similares a los del intestino irritable. El antibiótico más utilizado es la rifaximina. Y esto es lo que se ha demostrado que produce como efecto terapéutico la rifaximina: mejoría global de síntomas, disminución de la distensión, por supuesto disminución del estreñimiento. Hay que pensar en rifaximina en síndrome de intestino irritable de predominio diarrea o alternante, casi nunca en el síndrome de intestino irritable de predominio estreñimiento. Estas son algunas medidas de la efectividad de los fármacos. Es muy pobre. Tal vez solamente los antiespasmódicos tienen un número necesario a tratar bajo. Los demás necesitamos tratar muchos pacientes para que se nos mejore uno solo. A ver si rápidamente yo puedo hacer referencia a esto, a la microbioma intestinal. Recordarles que existe un proyecto financiado por las Naciones Unidas, que es el proyecto HMP. Es un proyecto que busca definir la genómica de las bacterias en el tubo digestivo y en general en el ser humano, y genera esa primera definición, microbioma, para definir el genoma colectivo de esa microbiota que son los organismos que tenemos. Son un número muy grande de microorganismos, en su mayoría bacterias, que colonizan, que forman comunidades muy complejas en muchos sitios de la economía humana, y se estima que la microbiota humana está compuesta por aproximadamente 10 a la 14 millones de células bacterianas, que son 10 veces más que el número total de células que nosotros tenemos. Somos apenas un gran garaje en el cual las bacterias están haciendo su vida y su trabajo. Y la más grande es la microbiota intestinal, y la unión de la microbiota con las características inmunológicas del huésped generan un superorganismo, y la unión de esos dos genomas generan lo que se llama el metagenoma. Hasta ahí va, digamos, el planteamiento grande en lo que tiene que ver con las bacterias y los trastornos funcionales. Voy a pasar rápidamente esto para llegar a esto, y es preguntarnos, ¿existe una base racional para el uso de probióticos en el síndrome de intestino irritable? Las causas del síndrome de intestino irritable permanecen sin esclarecerse, pero casi todas las teorías alrededor del síndrome aceptan la presencia de una o varias de estas condiciones: que hay un medio ambiente intraluminal alterado, que hay una activación inmune intestinal, que hay una disfunción del eje cerebro-intestino, que hay una disregulación de ese eje. Si eso es cierto, miremos qué sucede en el medio ambiente intestinal. Hay cambios cualitativos ya comprobados en los pacientes con síndrome de intestino irritable, y eso se traduce en proliferación de bacterias productoras de gas, en la presencia excesiva de ácidos grasos de cadena corta y una mayor avidez de esas bacterias en la deconjugación de ácidos biliares. Eso lleva a que haya cambios en el transporte de agua y electrolitos en el colon, fundamentalmente, que alteran la motilidad y la sensibilidad. Estudios
Aquí hay autores que le gustan a mis colegas, Camilleri, por ejemplo, que demuestran que en algunos pacientes, especialmente los que tienen síndrome de intestino irritable posinfeccioso, hay una alteración motora, y esa alteración motora puede hacerse reversible cuando se mejora la flora intestinal, y esa mejoría se puede lograr con antibióticos como la rifaximina. ¿Cuál es la evidencia? Allí hay algunos de los estudios que están disponibles para que ustedes los revisen. Creo que hay evidencia sólida que permite la utilización de probióticos en el síndrome de intestino irritable y en el síndrome de distensión abdominal y aún en la diarrea funcional, con suficiente fundamento científico. Pero tengamos en cuenta que no todos los probióticos son iguales, que depende mucho su actividad farmacológica de la presentación que ellos tengan, de la concentración, y siempre pensemos en términos de dependencia de absorción por el grado de pH que requiera cada cepa. Pensemos siempre que las cepas pueden ser aparentemente más útiles desde el punto de vista terapéutico, y pensemos siempre que esto es apenas una evidencia en construcción, que pueden tener utilidad en el manejo de algunos síntomas del intestino irritable, que se debe todavía investigar qué tipo, qué dosis y qué en subgrupos de pacientes. Aquí hay algunos metaanálisis que muestran efectividad de los probióticos en el síndrome de intestino irritable. Esta es una buena cepa. Acordémonos que los lactobacilos, que era lo que nos enseñaban las abuelas, no mejoran solos los síntomas del síndrome de intestino irritable. Todavía la evidencia es poco sólida en el área de manejo de síndrome de intestino irritable, con excepción de los agonistas y antagonistas de la serotonina. Podemos utilizarlos, hay plausibilidad biológica y conceptual. Yo creo que ya se pasó la barrera de lo anecdótico, de lo popular, y que es nuestro deber investigar seriamente con nuestros pacientes la eficacia de este tipo de medicamentos, sin llegar a estos extremos. Ahí hay bacterias y probióticos en las hamburguesas de todos los días, tampoco. Y ya finalizo, ¿hacia dónde va Roma 4? Roma 4 va a seguir, y va a seguir siendo la organización más importante de Alvis. No se desprenda de ese tren. Roma 4 va hacia los marcadores biológicos. Roma 4 buscará homogenizar criterios. Roma 4 establecerá definiciones claras para la distensión, buscará tipificar todavía más el síndrome de intestino irritable posinfeccioso y generará estudios de antibióticos y probióticos. Esto está tomado de una conferencia del doctor Drossman en Panamá en la reunión del Club de Roma. Yo creo que muchas gracias.